¿Te pasó que al pintar los bordes entre dos objetos terminas manchando los colores? ¿O que tienes que cambiar una y otra vez el sentido de la pincelada para lograr delimitar un objeto y esto hace que tu obra se vea rara, con bordes duros, todo en un mismo plano, sin volumen ni profundidad? Y como resultado te terminas frustrando y tu obra queda a medias. Si pasaste por alguna de estas situaciones, sigue viendo este video porque aquí te muestro la solución. Un error muy común cuando empezamos en la pintura es el de pintar elementos al azar sin una planificación previa del orden en que debemos trabajar cada objeto. A mis alumnos siempre les recomiendo pintar primero el fondo y luego abrirse paso a los siguientes planos, superponiendo capas. De esta forma vamos a trabajar con trazos más fluidos y sin esa preocupación o tensión de pasarnos con una pincelada al pintar los bordes y acabar arruinando el objeto del lado. La clave está en comenzar pintando los elementos de los planos más alejados, acabarlos y luego pasar a los planos más cercanos. Veamos cómo funciona esta técnica. Tengo listo el boceto de un paisaje. Puedes ver que lo conforma un cielo, montañas, un lago con un árbol y una playa o costa en primer plano. Lo primero que debemos hacer es pintar el fondo, o sea, el cielo. Mientras pintamos el fondo y nos acercamos al próximo plano, en este caso la montaña, no hay problema que nos pasemos un poco de la línea o dejemos un espacio. ¿Por qué? Porque en la próxima etapa, cuando pintemos la montaña, podremos cubrir ese excedente del fondo, en este caso del cielo. De esa forma, siempre las capas superiores quedan superpuestas a las capas inferiores o más profundas de la obra y esto genera un efecto de profundidad sobre nuestro trabajo. Ahora, veamos un caso de mayor complejidad, por ejemplo, este lago y el árbol. La forma correcta sería pintar primero el lago y luego el árbol. Pero, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Bueno, si pintamos primero el árbol, va a ser muy difícil y sobre todo muy lento cubrir los bordes del lago sobre el árbol. Tendríamos que ir rotando el lienzo para trabajar más cómodos y es muy probable que nos pasemos de la línea y terminemos manchando los colores. ¿Te imaginas tener que pintar un lago entre medio de las hojas de un árbol? Sería una locura. En mis comienzos me pasó algo muy parecido. De hecho, aún conservo el trabajo como un recordatorio de lo que no se debe hacer. Mi modelo era un paisaje con un árbol en primer plano y un fondo con montañas. Comencé por el árbol y pinté todos sus detalles. En ese momento estaba muy motivado porque venía avanzando muy bien. Luego llegó el momento de pintar las montañas y allí fue cuando me di cuenta que estaba haciendo algo mal. Intentaba delimitar el árbol, pero me llevaba mucho tiempo y me cansaba la mano porque debía ser muy preciso. Aún así, los bordes no se veían nada bien, ya que debía cambiar una y otra vez el sentido de la pincelada para lograr entrar en cada recoveco del árbol. Esto hacía que se generasen bordes duros y con texturas que quitaban por completo el sentido del volumen y la profundidad. Al final la obra me quedó a medio pintar, pero aún la conservo a modo de aprendizaje. Por eso, si estás empezando en el arte de la pintura y quieres evitar errores como estos, debajo de este video voy a dejarte un enlace a una página especial donde encontrarás un video con los 9 errores que debes evitar al pintar tu primera obra al óleo. También aprenderás todo sobre el lienzo, la mezcla de colores, cómo aumentar el realismo, cómo aumentar la profundidad y mucho más. Para acceder, solo haz clic en el enlace que ves debajo de este video.